Vamos a empezar, pues, con lo que es, se refiere a un trastorno psiquiátrico, cosas que son estas van a tener característica de que van a consumir una cantidad significativa tanto de tiempo y van a provocar, pues, angustia y deterioro notables durante, pues, la vida del paciente. Ahora debemos de saber, pues, qué es una obsesión y qué es una compulsión. Una obsesión, vamos a decir que es aquello que se refiere a, ya sea pensamientos, impulsos o imágenes mentales que sean intrusivos y de forma repetitiva, que estén fuera de nuestro alcance o que nosotros no podamos controlar. Además de que estos pensamientos a menudo van a carecer o no van a tener un propósito, un fin determinado y pues los va a acompañar lo que es la angustia. Ahora, hablando acerca de las compulsiones, pues estas van a ser aquellas acciones o eventos mentales que también van a ser, que también van a ser repetitivos con las personas que tienen, pues, este trastorno. Se van a sentir en vez de sentir angustia, pues, van a sentirse obligados a realizarlos justo para aliviar esto. Esto puede ser causado por las obsesiones o también para evitar que ocurra la consecuencia temida. Estos pacientes, pues, igual pueden tener algún tipo de conducta de evitación. Esto, pues, con las situaciones que desencadenan las obsesiones. Pues, a manera igual de introducción, pues, las obsesiones que son más comunes y sus comportamientos que van a ser los compulsivos asociados, vamos a tener 2 que va a ser el miedo a la contaminación, y esto, pues, va a hacer que nuestro paciente, tenga una compulsión por hacer una limpieza excesiva. Y el otro sería el miedo al daño, y este va a estar asociado a que el paciente, pues, esté comprobando de forma repetitiva las medidas de seguridad. Ahora, aquí mencionaba un punto, pues, importante, que es que en los pacientes que sean pediátricos, niños, pues, van a tener mayor dificultad para poder describir sus obsesiones. Y también, pues, continuando con lo que es la introducción, vamos a decir que, aunque hay conductas de acumulación, suelen ser específicas, pues, de este trastorno, se pueden presentar en el TOC para prevenir el daño que el paciente percibe. Este igual, pues, puede presentarse con síntomas que son un poco menos frecuentes, como lo son las obsesiones musicales, los celos obsesivos o la escrupulosidad. Y bueno, ahora hablando un poquito de números respecto a la epidemiología, vamos a saber que se estima que afecta entre el 1% y el 3% de las personas a lo largo de su vida. Además, con frecuencia se va a estar asociando con otros trastornos psiquiátricos conmórbidos. Esto en alrededor de un 90%. Van a cumplir con los criterios, al menos para un trastorno psiquiátrico adicional, de los cuales los más prevalentes van a ser 4, que tenemos primero el trastorno de ansiedad, luego el trastorno del estado de ánimo, el trastorno de control de impulsos, el trastorno del control el trastorno del estado de ánimo y el trastorno por consumo de sustancias. También, pues, se menciona que este TOC suele aparecer, pues, en etapas más tempranas de la vida y generalmente va a tener una etiología que sea de carácter crónico. El rango de edad, el rango demográfico más común va a ser el de 18 a 29 años. Y, pues, hablando de hombres y de mujeres, en mujeres se va a manifestar durante lo que es la adolescencia. Mencionaba, pues, la fase igual del periparto y el
posparto, que este va a ser como un punto, una fase en la que va a haber mayor riesgo. Y pues aquí la incidencia va a aumentar a la de las mujeres que no están embarazadas. Van a tener aproximadamente 1.6 veces más probabilidades de padecer este trastorno que el de los hombres. Y pues ya hablando, de los hombres, aproximadamente casi una cuarta parte va a presentar estos síntomas antes de los 10 años. Ahora vamos a pasar con los factores de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener 4 tipos, los cuales se van a subdividir en genéticos, biológicos y comorbilidades, cognitivos y desarrollo y ambientales. En cuanto a los factores de riesgo genéticos, en un artículo que estuve leyendo, decía que hay estudios que han demostrado que tener un familiar de primer grado, como padre, madre o hermano, con trastorno obsesivo compulsivo se asocia con una mayor probabilidad de llegar a tenerlo. Además, de que mencionaba también de que existe evidencia de estudios de gemelos que apunta a una predisposición genética significativa con un cociente de heredabilidad estimado de aproximadamente el 48%. Sin embargo, en otro artículo mencionaba que solo se han completado 3 estudios de ligamiento genómico con resultados indicativos, pero no definitivos como para realmente y verdaderamente asociarlo pues a un factor genético. También mencionaba que esta estimación se tornaba a reducir al 35% cuando ya se consideraban los efectos maternos, por ejemplo, cuando el feto que pues nacía y adquiría el TOC era expuesto a, a estrés prenatal o a infección. En cuanto a los factores de riesgo biológicos, en el artículo mencionaba que hay estudios de imágenes cerebrales que han demostrado que las personas con trastorno obsesivo compulsivo a menudo presentaban diferencias en 2 partes del cerebro. La primera era la corteza frontal y las estructuras subcorticales. Al tener diferencias en estas 2 áreas, se veía afectada la capacidad de controlar el comportamiento y las respuestas emocionales. Además de eso, mencionaba que el bucle, corticoestriato talamocortical, también conocido como CSTC, se ha convertido en un marco fundamental para comprender su fisiopatología, ya que este bucle va a contener circuitos que van a estar interconectados y que van a permitir que la corteza prefrontal se comunique con estructuras subcorticales, como en este caso, por ejemplo, el estriado y el tálamo. Este bucle va a tener 2 vías. Una vía va a ser la directa y la otra va a ser la indirecta. La directa nos va a ayudar a iniciar un cierto tipo de comportamiento y la indirecta nos va a ayudar a inhibir, a controlar o a modular estos comportamientos. Entonces mencionaba el artículo que se ha demostrado que en los pacientes con TOC hay una hiperactividad en la vía directa, a diferencia pues de la indirecta. En cuanto a comorbilidades, mencionaba que el TOC podía ocurrir con otras afecciones que podían afectar el circuito del cual les hablé anteriormente. Por ejemplo, podía ser la enfermedad de Parkinson, la corea de Sydenham, alguna lesión cerebral traumática, el síndrome de Tourette, la enfermedad de Huntington, epilepsia. También mencionaba con mucho énfasis los trastornos neuropsiquiátricos autoinmunes pediátricos asociados con infecciones estreptocócicas, también conocido como PANDAS, y el síndrome neuropsiquiátrico de inicio agudo pediátrico. En cuanto a los factores de riesgo cognitivos, hay modelos cognitivos y basados en el aprendizaje del TOC que postulan que cuando un paciente tiene
creencias desadaptativas van a alimentar la ansiedad obsesiva, lo que los va a llevar a comportamientos compulsivos, pues básicamente para mitigar esta ansiedad. Se ha identificado que varios deterioros cognitivos contribuyen a la ansiedad obsesiva, como por ejemplo un paciente con un cierto grado pues extremo de responsabilidad, preocupaciones intensificadas, pensamientos de querer tener el control pues de aquello que pues a veces no lo puede tener, una sobreestimación de la amenaza o del miedo a que algo malo suceda, un sentido de perfeccionismo y la intolerancia a la incertidumbre o a no saber qué va a pasar. Después vamos a tener a los de desarrollo y ambientales. Estos, por ejemplo, pueden ser eventos estresantes o traumáticos que hayan vivido. Mencionaba que con mayor frecuencia en su infancia, que podían ser experiencias significativas de estrés o trauma que pueden desencadenar síntomas TOC y antecedentes de abuso. Una historia de abuso físico o sexual podría aumentar el riesgo de desarrollar TOC. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es un poquito de la fisiopatología del trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, como ya mencionó nuestra compañera Marisol, de forma fisiológica y normal vamos a tener este circuito que es de la corteza orbifrontal, el cuerpo estriado y el tálamo. Este circuito, como ya nos mencionó, va a tener un circuito dorsal o vía directa, un circuito ventral o vía indirecta. De forma normal, existen conexiones de la corteza orbifrontal hacia el cuerpo estriado que van a estar mediado por conexiones excitadoras que van a estar manejadas por el glutamato y también por conexiones inhibitorias que van a estar dirigidas por la GABA. Entonces, bueno, de forma normal es así. La siguiente, Majo, porfa. Y bueno, en el trastorno obsesivo compulsivo lo que va a pasar es que de acuerdo a las diferentes etiologías que se puedan presentar, ya sean genéticas, infecciosas, inmunes, endógenas e incluso traumáticas, lo que va a pasar es que se va a disminuir la conexión inhibitoria y solamente van a quedar las conexiones excitatorias, es decir, que va a haber un aumento del glutamato. Por lo tanto, la corteza frontal y el cuerpo estriado y el tálamo, que es como tal el circuito que ya explicaron anteriormente, va a haber un aumento de excitación y lo que va a suceder va a ser un aumento en la vía directa. Como ya mencionamos, esto nos va a traducir en pensamientos recurrentes y comportamientos repetitivos. Por favor. Y bueno, en el artículo de donde saqué la información, venía esta imagen en donde, bueno, se representa todos los lugares en los que se va a presentar como tal el TOC. La siguiente. Y en esta imagen de aquí representa lo que es la causa y la consecuencia y cómo se va a presentar en esta vía en el trastorno obsesivo compulsivo. En la causa podemos ver que lo que está apagado es el estímulo que responde basado en un estímulo. Y en la consecuencia, ese mismo circuito de estímulo que responde a una causa, se va a encender y se va a apagar lo que es el circuito frontolímbico y aquí es donde va a aumentar el miedo y van a empezar, bueno, como ya mencioné, estas compulsiones de los pacientes. Por favor.
Disculpe, Doc, creo que tiene su micro encendido. Ah, sí, sí, lo tengo encendido. ¿Se escucha algo? Es que de repente se Mucho ruido, doctor. muchos gritos. Bueno, yo. Bueno, continuamos con lo que es el cuadro clínico. Y pues bueno, como nos mencionaba mi compañera María José al inicio de la presentación, pues las obsesiones, a resumen, van a ser pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se van a repetir y que van a ser intrusivos, no deseados y van a provocar ansiedad en la mayoría de las personas. Las obsesiones más comunes que nos mencionaba la bibliografía que se iban a presentar iba a ser el temor a los gérmenes o a la contaminación, como mencionaban al inicio, que pues el exceso de limpieza. Miedo a olvidar, perder o extraviar algo, el temor de perder el control sobre su propio comportamiento, pensamientos agresivos hacia los demás o hacia uno mismo, los pensamientos no deseados, prohibidos o tabús relacionados con el sexo, la religión o algún daño, así como también el deseo de tener las cosas en un orden simétrico o perfecto. Y pues bueno, por otro lado, las compulsiones, igual a modo de resumen, pues van a ser conductas repetitivas que una persona va a sentir la necesidad de realizarlas, a menudo como una respuesta a la obsesión. Y pues las más comunes que van a presentar, pues va a ser limpiarse o lavarse las manos de forma excesiva, ordenar u organizar artículos de una manera particular y precisa, así como también comprobar repetidamente las cosas, como asegurarse de que la puerta esté cerrada con llave o que el horno esté apagado, contar compulsivamente, orar o repetir palabras en silencio. Y pues también nos mencionaba que por lo regular se iban a presentar más en la niñez tardía y en la edad adulta temprana, pero se iba a diagnosticar mayormente en los jóvenes adultos. Iban a tener un comienzo lento, pero podían desaparecer en ciertos momentos, pero por el contrario empeorar con el paso del tiempo, así como en situaciones estresantes. Y en sí, para el diagnóstico, pues tenemos los criterios del DSM-5, que en la A nos pone la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. En las obsesiones se van a definir por 2 puntos. Primeramente, pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se van a experimentar en algún momento durante el trastorno, como intrusas o no deseadas y que en la mayoría de los sujetos van a causar ansiedad, malestar importante, como lo mencionaba hace rato. El segundo punto, pues el sujeto va a intentar ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto, lo que nos iba a dar a una compulsión. Y pues en segundo, las compulsiones se van a definir por 2 puntos. Primeramente, comportamientos o actos mentales repetidos que el sujeto va a realizar como respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que ha de aplicar de manera rígida. Como segundo, el objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar para así evitar algún suceso o situación temida. Como ve, tenemos las obsesiones o compulsiones, van a requerir mucho tiempo o van a causar malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. En el apartado C, pues los síntomas obsesivo-compulsivos no se van a poder atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento, alguna otra sustancia o a otra afección médica. Y por último, en la D, pues la alteración no se va a explicar mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Y en otro artículo que consulté, nos mencionaba que había esta escala que utilizaban
en algunos lados para poder diagnosticarlo también, que es la escala obsesivo-compulsiva de Yale Brown. Y pues esta iba acompañada primeramente de un examen físico y un historial médico para los antecedentes del paciente. Y pues en esta escala se va a calificar de 0 a 40, donde 40 nos va a indicar la sintomatología más grave, y pues aquí el paciente va a consistir en que clasifique los siguientes puntos según la gravedad, como el tiempo ocupado por pensamientos y compulsiones obsesivas, interferencia de pensamientos obsesivos, angustia de pensamientos obsesivos, resistencia contra las obsesiones, grado de control sobre los pensamientos obsesivos, tiempo ocupado por el comportamiento compulsivo, interferencia de la conducta compulsiva, angustia asociada con el comportamiento compulsivo, resistencia contra el comportamiento compulsivo, así como el grado de control sobre las conductas compulsivas. Bien, ahora vamos a ver sobre el tratamiento. La siguiente, por favor. Bien, dentro de las primeras líneas de tratamiento está la terapia cognitivo-conductual. Esta va a ser una intervención psicoterapéutica en donde va a haber una exposición y prevención de la respuesta del paciente. Es decir, esto va a implicar someter a los pacientes a estímulos que les provoquen pues determinada ansiedad, pero pues a la vez se les va a guiar para que se abstengan de conductas compulsivas posteriores a este estímulo. Y bueno, en el artículo consultado decía que un factor clave para la eficacia terapéutica es la adherencia del paciente a las tareas en casa. Y bueno, también mencionaba que esta terapia cognitivo-conductual servía como tratamiento de primera línea para el trastorno obsesivo-compulsivo, sobre todo y especialmente cuando se ajusta las preferencias del tratamiento del paciente, cuando se dispone del acceso a profesionales cualificados y no existen comorbilidades que requieran pues de farmacoterapia. Otra línea de tratamiento, pues ya como tal, es la propia farmacoterapia. Aquí la primera línea de fármacos utilizados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Como ya lo hemos visto, esto por su eficacia, seguridad y que son pues tolerables por los pacientes. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer estos criterios de selección? Como ya lo hemos visto en algunas clases, pues va a depender de la respuesta al tratamiento previo, a la posibilidad de que existan efectos adversos, a interacciones farmacológicas, a afecciones médicas que coexistan con este trastorno, al costo de los fármacos y a la disponibilidad de ellos. En el artículo consultado decía que pues las guías de tratamiento recomendaban un ensayo clínico con estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina de 8 a 12 semanas para determinar su eficacia. Y también se recomendaba el tratamiento de mantenimiento durante al menos 12 a 24 meses tras la remisión de los síntomas. También señalaba algo importante el artículo, donde se mencionaba que aproximadamente la mitad de los pacientes con este trastorno no respondían a los tratamientos de primera línea. Estos factores que van a predecir una respuesta deficiente, pues van a hacer que exista una mayor gravedad de los síntomas, que haya un deterioro funcional marcado, que existan subtipos específicos de la obsesión y la compulsión, también altas tasas de comorbilidad y falta de adherencia al tratamiento. Y pues ante estos factores que predicen una respuesta deficiente, se pueden proponer ciertas estrategias. Una de ellas es combinar tanto la terapia cognitivo-conductual con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Otra de ellas, pues, es cambiar estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, usar dosis supraterapéuticas o sustituirlos por los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Y bueno, pues estos también podían potenciarse con el uso de antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos o agentes glutamatérgicos.
Y bueno, otra línea de terapia o tratamiento que se daba para este trastorno obsesivo-compulsivo era la neuromodulación. Decía que pues pertenecía a una gama limitada de alternativas basadas en la evidencia, sin embargo, pues eran prometedoras para casos refractarios, ¿no? Y bueno, dentro de estas estaba la estimulación magnética transcraneal, donde pues empleaban estos estudios con una estimulación magnética transcraneal repetitiva, que iba a estar dirigida a diversas regiones cerebrales, sobre todo las que estaban implicadas en el circuito que ya les mencionaron mis compañeras y que está relacionada con el TOC. Otra de ellas es la ablación estereotáctica. Aquí pues son intervenciones que van a estar diseñadas para regular precisamente estos circuitos de la corteza orbifrontal hiperactiva y que se cree pues subyacen a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y por último pues está la estimulación cerebral profunda, que también entra dentro de esta neuromodulación, y decía que pues es un tratamiento reversible y se ajusta a este trastorno pues cuando es intratable, con tasas de respuesta entre un 40 y un 70%. Pero pues aquí implica la implantación neuroquirúrgica de un electrodo que pues va a activar ciertos circuitos neuronales. Sobre todo pues se va a encargar como que de modular la actividad de regiones cerebrales vinculadas a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, ahora vamos a hablar del trastorno dismórfico corporal. A manera de introducción, pues vamos a decir que toda esta experiencia que tiene cada individuo sobre su propio cuerpo, así como pues la conciencia sobre su apariencia, se va a determinar a partir de las emociones, las prácticas y el contexto. ¿Sí se escucha bien mi micro? Me habían dicho que se cortaba. Sí, se oye. Se escucha bien. Bueno, entonces, a partir de estas tres cosas, esto pues se va a acompañar con la construcción de la percepción de configurando pues la imagen corporal o la representación mental de la figura corporal que nosotros tengamos. También pues se va a ver influenciada por factores como lo son los históricos, los culturales, los sociales, los individuales y los biológicos, que pues todos estos van a ir variando con el paso del tiempo. Ahora sí, como definición, el DCM lo mencionaba que era cuando el paciente refiere una preocupación excesiva por aquellos defectos o imperfecciones físicas que tienen la particularidad de que no son observables o pues en realidad no tienen tanta importancia para otras personas. Y pues como ya lo vimos, va a estar dentro del grupo de los trastornos relacionados al trastorno obsesivo-compulsivo. Y hablando de epidemiología, encontré un estudio que identificó que el 1.7% de 2.552 individuos presentaron un trastorno dismórfico corporal, reportaron tasas más altas tanto de ideación suicida como de intentos de suicidio debido pues a estos problemas de apariencia. En cuanto a la ideación suicida, tenía un porcentaje del 19% y de los intentos de suicidio, pues tenía un porcentaje de 7%. Y pues también leyendo un poquito más de la relación entre los intentos de suicidio y la ideación suicida con este trastorno, pues son altas las tasas y pues también ha habido casos en los que sí se ha logrado pues llegar al cometido. Hablando de la fisiopatología, pues vamos a tener que hay evidencia respecto a que se va a deber por una desorganización generalizada de las redes neuronales. Estas pues van a ser aquellas que están involucradas en el control cognitivo y en la interpretación de la información emocional. Ahora, hablando a nivel funcional, el artículo encontró que hay una hipoactividad dentro de dos estructuras, que va a ser la corteza occipital lateral
y el precuneons. Esto va a sugerir que hay como una especie de ruta o un atajo dentro de lo que es la red occipitotemporal. Quiere decir que la información visual de primer orden va a viajar en las áreas visuales primarias y luego a las temporales, esto predominantemente en el hemisferio izquierdo. Va a afectar principalmente al movimiento pues, visual, que va a estar relacionado con los rostros y con las figuras. Y bueno, también otro estudio mencionó que durante el uso de neuroimágenes se evidenciaron cambios a nivel estructural. Esto ahora relacionado pues con una disminución del volumen de las estructuras como es el hipocampo izquierdo, la porción izquierda de la amígdala, el tálamo y la corteza orbitofrontal. En cambio, pues se vio como lo distinto, lo contrario, porque hubo un incremento en el tamaño del núcleo caudado izquierdo. Todo esto pues va a constituir cambios en los circuitos frontoestriados, los límbicos y los temporoparieto-occipitales. Y pues algunas características de estos pacientes, pues va a ser que pueden presentar déficit de memoria, sesgos interpretativos, alteraciones en el procesamiento visual, alteración en la atención selectiva visual, esto en particular pues hacia el defecto imaginado en la apariencia. También mencionaba que solían estos pacientes pasar de 3 a 8 horas como que haciendo actividades que exacerbaran pues esa percepción errónea o bueno, exagerada que se tiene del defecto, por ejemplo, verse en el espejo o igual mencionaba a las duchas o rascarse. Y en cuanto al diagnóstico, pues los criterios del DSM nos mencionaban 4 puntos. Pues primero lo que les decía que era la definición, que va a ser esta preocupación por tener uno o más defectos o imperfecciones percibidos en el aspecto físico que pues no van a ser observables o van a carecer de esta importancia de otras personas. En el criterio número B, pues vamos a tener que en algún punto del curso del trastorno el paciente ha realizado comportamientos como el de mirarse al espejo, el asearse en exceso, el rascarse la piel o el querer asegurarse de las cosas, o pues los actos mentales, ¿no? Como lo es comparar el aspecto con el de otras personas de forma repetitiva como respuesta a la preocupación por el aspecto. Como criterio número C, tenemos ya que esta preocupación pues ya nos va a estar generando algún tipo de malestar de forma clínica y significativa o deterioro en lo que es el aspecto social, laboral o cualquier otra área importante del funcionamiento. Y por último tenemos al criterio número D, que menciona que esta preocupación pues por el aspecto no se va a explicar mejor por la inquietud acerca solo del tejido adiposo o el peso corporal que un sujeto tiene en cuyos síntomas pues no van a cumplen, perdón, los criterios diagnósticos de un trastorno alimentario. Y pues también respecto mencionaba el artículo que es distinto a lo que le prestamos atención hombres y mujeres. Los hombres más le prestan más atención a lo que es la musculatura, los genitales, en ocasiones la estatura, y pues las mujeres el cabello, la piel y el peso. Este aún sigue siendo un trastorno infradiagnosticado. Una de las teorías es porque pues a las personas como que les da pena o les cuesta aceptar que pues tienen este problema o decir en qué tienen como esa percepción. Y bueno, igual, continuando con lo que es el diagnóstico, debemos especificar 2 cosas. Primero, si es con dismorfia muscular. Pues esto, como su nombre lo dice, al paciente le va a preocupar, al sujeto le va a preocupar la idea de que la estructura corporal es o demasiado pequeña o poco musculosa. Pues, especificador se va a utilizar incluso si el sujeto está, pues, preocupado por otras zonas corporales, lo que va a suceder con frecuencia.
Y la segunda cosa que hay que especificar es el grado de introspección sobre las creencias del trastorno dismórfico corporal, que las vamos a dividir en 3. Primero, como el primer nivel, el más como leve, sería aquello cuando el paciente cree que tiene la introspección es buena o aceptable. Aquí, pues, el sujeto va a reconocer que las creencias de este trastorno dismórfico van a ser claramente o probablemente no ciertas, o que pueden ser ciertas o no. Luego tenemos al de con poca introspección, que aquí el sujeto va a pensar que las creencias de este trastorno van a ser probablemente ciertas. Y pues ya en última instancia tenemos cuando tenemos ausencia de introspección con creencias delirantes. El sujeto pues va a estar completamente convencido de que todas estas creencias del trastorno dismórfico corporal van a ser ciertas. Y bueno, hablando del tratamiento, vamos a tener la terapia cognitivo-conductual, que es la más indicada para el manejo de este trastorno. Se utilizan técnicas como lo es la reestructuración cognitiva, la prevención de la respuesta y la famosa exposición. También podemos combinarlo con terapia psicofarmacológica, con los inhibidores de la recaptación de la serotonina, los antidepresivos y los antipsicóticos atípicos. Bien, ahora con el trastorno de acumulación, siguiente. Principalmente el trastorno de acumulación, este se caracteriza porque la persona le da dificultad como tal de deshacerse de sus cosas e incluso va adquiriendo más cosas, aunque los ocupe o no. Esta dificultad, pues bueno, incluso va a ser molesto para la persona y va a abarrotar como tal espacios que no estaban destinados para como tal resguardarlo. Eso pues va a tener también algún efecto, en este caso clínicamente significativo, lo que es en el deterioro social, laboral e incluso personal, y de las personas como tal que la rodean, no necesariamente en un ámbito laboral. Esto, pues bueno, no se atribuye a ninguna afección médica, ya sea como enfermedad cerebrovascular, alguna lesión cerebral. Este, este trastorno, pues al paciente le va a costar o tiende a tener dificultades en cuanto a sus decisiones, también mantenerse organizado. Esto también puede generarle como depresión o ansiedad. Eh, el paciente bueno, se va a caracterizar que sus habitaciones van a estar tan llenas y desordenadas, e incluso una persona que ingrese a su domicilio como tal, lo va a hacer como una negatividad hacia otras personas. Siguiente. El trastorno, de acumulación se va a caracterizar en 4 puntos, que es la adquisición excesiva, que esta, si bien el paciente, bueno, la persona, le va a costar dificultades hacerse de sus cosas, y va a tener una adquisición muy, muy excesiva y no tiene el espacio ni siquiera para predisponer, lo que está guardando. Lo que tienden a guardar, ya sea libros, recipientes, incluso hasta basura. También encontramos lo que es con introspección buena aceptable, que esta, si bien la persona sí va a reconocer como tal los comportamientos que es acumulador y tienden a ser problemáticos, con poca introspección, en parte sí acepta como tal que sus comportamientos de acumulador, pero no al 100%. Estos no suelen ser problemáticos, llevan la vida relax, pero no aceptan a este como tal, que son acumuladores. En ausencia con introspección, con creencias delirantes, bueno, la persona, pues sí está convencido de que es un acumulador y, suelen a no ser problemáticos, a pesar de que saben las condiciones en las que se encuentran. Si bien es importante, pues bueno, detectar ese trastorno lo antes posible, ya que suele empeorar con el tiempo. Trabajar con el paciente, a ayudarle a tomar decisiones y a resistir los impulsos de adquirir más cosas.
Esto se asocia que, como tal, eh, ¿cómo les diré? A menudo es hereditario, ajá, muchas personas también dicen que este evento se manifestó después de un evento, ya sea que traumó al paciente o le generó cierto estrés. Bien, ahora veremos otro trastorno relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo, que es la tricotilomanía. Bien, ¿qué es este trastorno? Literal, este trastorno implica arrancarse el pelo de manera compulsiva y el cabello se va a arrancar repetidamente de cualquier parte del cuerpo, presentándose como una pérdida de cabello, pero que va a ser causado por acción directamente del paciente. Y bueno, su frecuencia se ha reportado que prevalece en las mujeres en una relación 9:1 y generalmente se presenta a partir de la adolescencia, donde se ha reportado pues una prevalencia de hasta un 3.5% y donde los síntomas generalmente comienzan antes de los 17 años. ¿Qué síntomas se van a presentar en este trastorno? Pues está evidentemente la pérdida de cabello en parches redondos a lo largo del cuero cabelludo. También pues esta acción como tal de arrancarse el cabello de otras áreas del cuerpo, negar el hecho de que se arrancan el cabello. Generalmente estos pacientes presentan una sensación de alivio, placer, incluso gratificación después de que ellos pues se arrancan el cabello, y en casos pues más graves puede haber incluso un bloqueo intestinal si esta persona además de arrancarse el cabello pues también se lo come. Y bueno, ¿cuáles son los criterios que nos marca el DSM-5? Pues está el primer criterio, que es arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar pues a su pérdida, esto pues por acción directa del paciente. Hay intentos repetidos de disminuir o intentar dejar de arrancarse el pelo. El hecho de arrancarse el cabello o el pelo va a causar malestar clínicamente significativo, incluso deterioro en lo social, en lo laboral o incluso en otras áreas importantes de su funcionamiento. Y el hecho de arrancarse el pelo o la pérdida del mismo no se puede atribuir a otra afección médica, ya que pues va a estar relacionado por la acción directa del paciente y no con otra afección médica, por ejemplo, una afección dermatológica. Y el último, pues, es el hecho de arrancarse el pelo, que no se va a explicar mejor por los síntomas con respecto a otro trastorno mental. Después encontramos lo que es el trastorno de excoriación, que si bien también lo podemos encontrar como dermatilomanía, que este es un trastorno siguiente, un trastorno psiquiátrico que es caracterizado por rascarse como tal, pellizcarse o la manipulación repetitiva de la piel y suele estar asociada también con alguna ansiedad o una tensión. Esto, pues, rascarse la piel, pues, clínicamente va a afectar en su entorno social, personal, laboral y en las áreas en las que se encuentre. Esto, pues, no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de sustancias, en este caso, por ejemplo, la cocaína. El trastorno también de excoriación, pues, la conducta como tal no es motivada por un problema estético de salud, sino por una necesidad interna que tiene la persona. Eh, bueno, estas lesiones, pues, van a variar, depende del tamaño y de la evolución que puedan tener. En este caso, puede ser desde una marca pequeña hasta una cicatriz. Eh, Estas personas, pues, intentan como tal parar, pero, su instinto es de quererse, rascar. Al final del día les va a dar como una satisfacción. Ese trastorno, pues, también puede causar lo que es angustia, alguna vergüenza, en su vida social. Eh Existen unas causas que puede ser por algún factor genético. Bueno, se cree que existe una predisposición genética a este trastorno. En el factor ambiental, pues bueno, también podemos encontrar que el estrés, la ansiedad,
y la depresión, pues esto puede desencadenar como tal este trastorno. El trastorno. También encontramos lo que es el trastorno de salud mental, que si bien pues, puede estar asociado con algún trastorno de salud mental, ya sea como el trastorno obsesivo compulsivo o también la ansiedad. El tratamiento, pues, de primera instancia, bueno, también puede ser la terapia cognitivo-conductual, que esto, pues, bueno, hay que identificar los puntos, rojos de que por qué la persona está haciendo esto y modificar, en este caso, los pensamientos y comportamientos que van a atribuir a este trastorno. Eh, la terapia de relajación también puede ayudar a reducir como tal el estrés, la ansiedad y, puede disminuir lo que es, desencadenar lo que es el rasgado o el pellizcado de la piel. También, incluir lo que es el apoyo social en el que se encuentra la persona, en este caso, que reciba apoyo de sus familiares. Siguiente. Y bueno, ahora vamos a pasar a el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados especificados o específicos. La siguiente, Majo, por favor. Bueno, ¿qué van a hacer esta categoría? Esta se va a aplicar a presentaciones en las cuales van a predominar síntomas característicos de un trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados que ya hemos mencionado anteriormente, que causan un malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas, pero sin embargo no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de lo que es la categoría diagnóstica. Y estos trastornos se van a utilizar en situaciones en las que, como tal, el clínico quiere comunicar el motivo específico por el que la presentación no va a cumplir los criterios de un trastorno obsesivo compulsivo o los relacionados. Esto se va a hacer registrando como tal otro trastorno obsesivo compulsivo y relacionados especificados y después el motivo específico. Y la siguiente. Los más comunes que vamos a tener, un ejemplo de ellos es el trastorno del tipo dismórfico corporal con imperfecciones reales. ¿Esto qué quiere decir? Es similar al trastorno dismórfico corporal, con excepción de que aquí los defectos o imperfecciones en el aspecto físico sí son observables por otras personas. Se aprecian en un grado, pues digamos, ligeramente superior. Y en estos casos, la preocupación por estas imperfecciones es claramente excesiva y causa problemas o malestar importante. También tenemos el trastorno del tipo dismórfico corporal sin comportamientos repetitivos. Estos cumplen como tal el trastorno dismórfico corporal, con excepción de que aquí el sujeto no va a realizar comportamientos o actos mentales repetitivos en respuesta a lo que es la preocupación del aspecto, como ya mencionaron anteriormente, que era verse repetitivamente en el espejo, rascarse, ducharse, etcétera, o compararse con otras personas. La siguiente. También tenemos el trastorno de comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Este se va a caracterizar por comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo recurrentes. Unos ejemplos es morderse las uñas, morderse los labios o morderse la mucosa de las mejillas o la parte interna de las mejillas. Y son intentos repetitivos de disminuir o como tal abandonar estos comportamientos. Estos síntomas pues claramente van a causar un malestar significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento y no se van a explicar mejor por lo que es la tricotilomanía, el trastorno de excoriación o el trastorno de movimientos estereotipados o como tal la autolesión no suicida. También tenemos aquí lo que son los celos obsesivos. Estos se van a caracterizar por la preocupación como tal no delirante acerca de la infidelidad percibida de la pareja. Esta preocupación puede derivar
en comportamientos o actos mentales repetitivos en respuesta a como tal esta preocupación de la infidelidad. Causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento y no se pueden explicar mejor por otro trastorno mental como el trastorno delirante, el celotípico o el trastorno de personalidad paranoide. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos otro tipo de trastornos. El primero que nos presentan es el Shubo Kyofu, que es una variante del Taijin Kyofusho. Este Taijin Kyofusho es un síndrome como tal cultural que se va a caracterizar por una ansiedad que se relaciona con las situaciones interpersonales y su evitación. Esto debido a pensamiento, sentimiento, convicción de que la propia apariencia del individuo y sus acciones durante la interacción social van a ser inadecuadas u ofensivas para los demás. Y este Shubo Kyofu es similar al trastorno dismórfico corporal, que se va a caracterizar por el miedo excesivo a tener una deformidad corporal que pueda como tal incomodar a las personas a su alrededor. También tenemos el coro, que está relacionado con el síndrome DAT y es un episodio súbito de ansiedad intensa de que el pene, en caso de los hombres, o la vulva y los pezones, en el caso de las mujeres, se retraerá en el cuerpo y posiblemente causará la muerte. También tenemos el Hikoshu Kyofu, que es otra variante de Taishin Kyofu, que se caracteriza por miedo a tener un olor corporal desagradable y como tal en América se denomina síndrome de referencia olfativo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados inducidos por sustancias o medicamentos. ¿Le puedes regresar a la anterior, porfis? ¿En donde está la definición? Esa. Bueno, vamos a definir al trastorno obsesivo compulsivo inducido por sustancias o medicamentos, que va a ser una condición en la cual las obsesiones y o compulsiones se van a manifestar como un resultado directo del consumo de una sustancia o medicamento. En cuanto a los criterios que mencionaba el DSM-5, los principales incluían síntomas predominantes de obsesiones y o compulsiones que se van a desarrollar durante o poco después de la intoxicación, abstinencia o exposición a una sustancia o un medicamento capaz de provocar tales síntomas. También cuando existe evidencia de que la sustancia o medicamento en cuestión va a ser capaz de inducir estos síntomas observados. También mencionaba que se iba a incluir una alteración significativa en el funcionamiento social, laboral u otras áreas importantes debido a los síntomas. Y finalmente también mencionaba que había una diferenciación de que los síntomas que presentaba el paciente no se podían explicar mejor por otro trastorno obsesivo compulsivo no inducido por sustancias y que no ocurren exclusivamente durante el curso de un delirio. En cuanto
Al cuadro clínico nos mencionaba el DSM-5 que las obsesiones, compulsiones, rascarse la piel, arrancarse el pelo y otros comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo y síntomas característicos del TOC van a predominar en este cuadro que es inducido por sustancias o medicamentos. A este criterio, bueno, a este cuadro clínico se le va a conocer como criterio A. Para el diagnóstico van a existir pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio, los cuales para el diagnóstico podemos tomar alguno de los dos, ya sea síntomas del criterio A, como les mencioné que eran los del cuadro clínico, desarrollados durante o poco después de la intoxicación, o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. Y el número 2, que sería comprobar que la sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. Además, el DSM-5 mencionaba que solo se hará este diagnóstico, además de un diagnóstico de intoxicación o abstinencia de sustancias, cuando los síntomas del criterio A predominen el cuadro clínico y sean suficientemente graves para justificar atención clínica. Mencionaba también que se debe excluir si los síntomas anteceden al inicio del uso de la sustancia o medicamento y si los síntomas persisten durante un periodo importante, por ejemplo, aproximadamente un mes después del cese de la abstinencia aguda o la intoxicación grave, o si existen otras evidencias que sugieran la existencia de un trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno relacionado independiente, que este no va a estar inducido por sustancias ni medicamentos. Es importante que al momento de que hagamos el diagnóstico de este TOC inducido por sustancias o medicamentos, especifiquemos si ocurrió con inicio durante la intoxicación. Esto quiere decir que si se cumplen los criterios de intoxicación con la sustancia y los síntomas aparecen durante la intoxicación, o si fue con inicio durante la abstinencia, si los síntomas aparecen durante o poco después de la abstinencia o con inicio después del consumo de medicamentos, que los síntomas pueden aparecer al empezar la medicación o después de modificar o un cambio en el consumo, bajar o subir la dosis, por ejemplo. Y bueno, pues ahora tenemos a los trastornos obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados debido a otra afección médica. Y pues, ¿cómo se van a diferenciar estos? Pues van a ser la consecuencia directa de una condición médica subyacente, como por ejemplo una lesión cerebral, un trastorno neurológico, el cual va a estar vinculado a una afección médica tratable. Podemos diferenciar a este del TOC primario, ya que el TOC primario van a ser síntomas de obsesiones y compulsiones que no se van a deber a ninguna otra afección médica. Y pues sí. La siguiente, por favor. Y pues bueno, los criterios que nos mencionaba el DSM-5 es que primeramente las obsesiones, compulsiones, preocupaciones por el aspecto, comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo u otros síntomas característicos del trastorno obsesivo-compulsivo y relacionados van a predominar en el cuadro clínico, como los que ya han mencionado anteriormente. Las pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que la alteración es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. La alteración no se va a explicar mejor por otro trastorno mental, así como no se va a producir exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional. Y por último, pues la alteración va a causar malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Después encontramos lo que es el trastorno compulsivo y trastornos relacionados no especificados. Siguiente. Bueno, como tal, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno psiquiátrico, bueno, que es caracterizado por la presencia de
de obsesiones y pensamientos impulsivos en imágenes intrusivas y no deseadas que van a generar ansiedad y malestar a la persona. En el trastorno relacionados no especificados, estos si bien son cuadros clínicos con síntomas de obsesivo compulsivo y también conductas repetitivas que no van a cumplir completamente algún criterio de trastorno obsesivo compulsivo clásico o de algún otro trastorno relacionado. El trastorno obsesivo compulsivo, estos, pues bueno, generan malestar clínicamente significativo en cuanto al deterioro social, personal y laboral en la que persona se encuentre y alguna otra área de funcionamiento. Se va a caracterizar que no cumplen con todos los criterios de un trastorno y en los trastornos relacionados no especificados, estos, bueno, se utilizan en situaciones que a lo mejor, bueno, que si bien no opta especificar el motivo de incumplimiento de algún criterio, de algún trastorno como tal, son presentaciones en las que no se exige como tal la información suficiente para hacer un diagnóstico. Y eso sería todo. Ok, ¿tienen dudas, preguntas del trastorno obsesivo compulsivo y su espectro? Chicos, ¿entendieron qué es? ¿Cuál es la base del diagnóstico? ¿Qué diferencia hay con los trastornos de ansiedad? Sí, no, nadie tiene pregunta. Bueno, vamos a ver si pusieron atención a clase. Vamos a pasar lista. Eh, Víctor Manuel. Sí, doctor, presente. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día. Bien obsesivos, compulsivos, sin nada. Buen día. Ok. ¿Qué es una obsesión, Víctor? ¿Qué entendiste? Pues sí es como esta característica pues, de conducta repetitiva y que pues en este caso lo que vi es que muchos están asociados como una respuesta ante pues lo que viene siendo algo de ansiedad, alguno de sí, respuesta no normal en el sentido de que pues, sí son algo exageradas. Ok. Pero ¿cómo definirías una obsesión o qué características tiene? Oye, pues no, creo que sí no. Sí, no, Ok. bueno, sí, no. Luis Fernando Ayala. Sí, doctor. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Bien, doc. Ok. ¿Qué es una obsesión? ¿Qué entendiste tú? Pues yo como lo entendí, pues precisamente va a ser eso de que a la persona le va a causar como ¿Pero qué es? pensamientos que van a ser, pues pensamientos repetitivos y que tal vez la persona como tal no los desea y le provocan ansiedad, pero en sí son como pensamientos repetitivos que tiene la persona, los cuales le terminan provocando una ansiedad y pues precisamente para poder liberar o quitarse esa ansiedad, pues tiene que, pues sí, hacer algo para quitarse ese pensamiento y pues ya eso sería como la compulsión, el hecho de hacer una acción. ¿Por qué pensamientos repetitivos necesitarían tener atención médica? Es decir, ¿usted ha tenido algún pensamiento que haya pensado más de una ocasión? Mm, sí, pues por ejemplo, pues eso de lavarse las manos, pues por ejemplo, durante COVID, ¿no? Que pues era, por lo mismo de ese pensamiento de que, ay, no, pues no voy a contagiar, no vaya. Pues sí, precisamente eso de no contagiarse, pues era como lavarse las manos a cada momento,
y pues estar pensando repetitivamente precisamente en que te las tenías que lavar para no contagiarte. Ok. ¿Y qué diferencia habría con ese tipo de pensamientos y cómo se llaman? ¿Y qué diferencia habría con estos pensamientos obsesivos que usted me comenta, doctor? ¿O cree que eso ya era trastorno obsesivo? El de estar en COVID y tener que lavarse las manos frecuentemente por miedo a contagiarse. Siento que sí, pero ya era cuando era precisamente por el miedo de contagiarse, que era ese pensamiento repetitivo el que les causaba el pensamiento a cada momento, el miedo de contagiarse, y por lo tanto, pues sí, o sea, ya era por decir ese trastorno obsesivo, que pues ya, o sea, era algo demasiado frecuente que hacían, el hecho de lavarse las manos, que anteriormente podía que no lo hicieran, el hecho de estarse lavando las manos continuamente, y ya después era algo que era muy continuo, muy repetitivo, el hecho de por estar pensando ese miedo a contagiarse, y por lo tanto pues les provocaba ansiedad y terminaban teniendo esa compulsión que era el lavarse las manos a cada momento. Entonces, todos teníamos TOC en pandemia, doctor. Todos hubiéramos calificado para un trastorno obsesivo compulsivo. Pues siento que ya llegar o sea, al llegar a ese punto del miedo, pues es que sí, yo pienso que sí, porque sí provocó mucho miedo a la mayoría de la población, y por eso yo pensaría que tal vez sí. Ok, ahorita lo vamos a platicar. ¿María José expuso? Sí, yo expuse. Ok. Entonces, Cano Vaquero Omar. Sí, doctor, presente. No te veo. Ya. ¿Qué diferencia hay entre una obsesión y una compulsión, doctor? Pues que la obsesión es solamente el pensamiento, la idea, y la compulsión ya es el acto. Son los comportamientos que nos ayudan que a las personas con TOC les ayudan a aliviar momentáneamente esa idea o ese pensamiento intrusivo. ¿Las obsesiones solo son pensamientos, doctor? Como yo lo entendí, sí, porque eran pensamientos o ideas que eran recurrentes, intrusivas. Ok. Marisol. Yo expuse también. Ok. Ivy, Joana. Mande, Doc. No te veo. Sí, la tengo prendida, se lo juro. Mira. Decía tu compañero Omar que él consideraba que las obsesiones son exclusivamente pensamientos. ¿Tú estás de acuerdo con él? Sí, nada más son como el pensamiento o la imagen que tenemos de una cosa. Y ya Ok. lo otro es como ya sentirlo, o sea, que necesitamos hacerlo ya, o sea, como si tuviéramos una angustia o un sentimiento de que se tiene que realizar en ese momento. Ok. Bueno, vamos a platicar un poquito de esto antes de seguir avanzando. Cuando vimos examen, baja tu volumen, Ivy, porque me estoy escuchando yo. Cuando veíamos en el examen mental los tipos de ideas que había, ideas sobrevaloradas, ideas delirantes, ideas obsesivas, platicábamos que tiene ciertas características que las puedes diferenciar y cómo distinguir cuando un pensamiento, a pesar de ser repetitivo, no es patológico y un pensamiento ya genera o requiere atención médica. La idea obsesiva no solo tiene que ser repetitiva, porque muchas veces nosotros llegamos a pensar muchas cosas o preocuparnos, ¿no? Porque sería una preocupación también como algo que esté en nuestra mente, como por ejemplo, no sé, preparar mi exposición para la clase o el resultado, estar pendiente del resultado de un examen, y a lo mejor es un pensamiento que es repetitivo, pero una característica es que es intrusivo, doctores. ¿Qué significa intrusivo? Pues como un intruso, se entra a tu mente, tú no lo deseas, no está invitado por ti, es decir, es involuntario. Por lo tanto, a lo mejor yo estoy pensando en
el resultado de mi examen o cómo me habrá ido en mi examen, pero es algo voluntario, ¿no? Tú lo estás pensando, tú analizas como, chin, hubiera estudiado más, o aquí sí me sabía la respuesta y no la contesté, pero es voluntario, tú propicias como ese pensamiento, a pesar de que sea recurrente y le puedas dedicar mucho tiempo a sobrepensar en algo, ¿no? Y puede ser una preocupación. Entonces, una idea obsesiva es involuntaria, doctores. Es involuntaria, intrusiva, repetitiva y genera ansiedad. Esa es otra característica importante, porque yo puedo tener pensamientos repetitivos acerca de tu pareja emocional con la que estés en ese momento, ¿no? Entonces generas como una fantasía y estás pensando mucho en esa persona, pero pues no te genera ansiedad, ¿no? Al contrario, tú lo fomentas, te gusta, te imaginas ya casado, en una boda, con hijos, a lo mejor, pero al contrario, te genera un estado de bienestar. Pero una característica de estos pensamientos es que generan una ansiedad excesiva, ¿no? Desproporcionada. Actuamos exageradamente a ese pensamiento. Y como actuamos exageradamente a ese pensamiento, o la emoción es exagerada a lo que estamos pensando, nuestra reacción se ve comprometida. Es decir, ya hay consecuencias en nuestra vida cotidiana por la presencia de esas ideas obsesivas. Y que requiere cierto tiempo, que no lo expusieron porque no lo vi en ninguna diapositiva y no escuché que lo comentaran. El tiempo que tienen que estar presentes para considerarse en un diagnóstico son mínimo 1 hora al día, doctores. Entonces, mínimo tener estas ideas obsesivas, repetitivas, involuntarias, intrusivas, más de 1 hora al día, y la temporalidad más de 6 meses con estas obsesiones para considerarlo como un trastorno. Y como comentó Joana, exactamente, no solo son pensamientos, como diría el doctor Omar, también pueden ser imágenes, que no es lo mismo una imagen que un pensamiento, ¿no? Un pensamiento es una idea que puede verbalizarse, o sea, que tiene un contenido verbal, pero una imagen, pues es únicamente una representación gráfica de algo que ya tú le das interpretación o genera una emoción al ver esa imagen, pero que no es un pensamiento. Por ejemplo, un pensamiento obsesivo sería, siento que todo el lugar en donde estoy está contaminado y tengo riesgo de enfermarme o infectarme de algo. Ese es un pensamiento, ¿no? Pero puedo tener una imagen obsesiva. Creo que en algún momento pusimos ese ejemplo cuando vimos examen mental, el imaginar que yo estoy teniendo relaciones sexuales con una persona que no me agrada, ¿no? O algo que sucede mucho en estas ideas obsesivas religiosas, el imaginar alguna imagen religiosa de forma inapropiada, imaginarse a la Virgen María desnuda, imaginarse a Cristo haciendo algo, y es algo involuntario que tú no deseas, te genera mucho malestar y no lo estás pensando, te llega a la mente esa imagen, ¿no? Entonces, una obsesión puede ser no solo la representación en cuanto a un contenido de una idea, sino también a una imagen. ¿Y cuál es la diferencia con una compulsión? Que la compulsión es la acción que tiene la finalidad de disminuir la ansiedad que te genera esa obsesión. Es decir, la ansiedad que te genera creer que te vas a contaminar, que te vas a enfermar, que te vas a infectar porque todo lo percibes sucio. Para calmar esa ansiedad, pues lo que tienes que hacer es limpiar, ¿no? Esa sería la lógica. Entonces tengo que limpiar mucho, tengo que lavarme mucho las manos y con eso evito que este miedo de enfermarme, contaminarme, contagiarme, disminuya. Para hacer el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, no requiero tener compulsiones. Puede ser exclusivamente obsesiones y se hace el diagnóstico
Difícilmente alguien tiene solamente compulsiones y se hace el diagnóstico, porque normalmente la compulsión es en respuesta a algo que te genera no solo la emoción, pero por definición también podría existir puras compulsiones sin obsesiones, aunque pues digamos que en la vida real es muy complicado tener una compulsión si no existe un pensamiento detrás de esa acción, ¿no? Entonces, eso es importante. Esta hora que platico no necesariamente tiene que ser una hora corrida, sino como durante todo el día y que genere como esta conducta. El problema de las compulsiones, doctores, y de las obsesiones, bueno, en su historia natural de la enfermedad, es uno de los trastornos que más tardan en diagnosticarse, porque puede pasar inadvertido muchos años, porque muchas compulsiones no son tan evidentes, o pueden disfrazarse, o normalmente se ocultan ante las demás personas y tardamos en diagnosticar, o normalmente los pacientes llegan por primera vez a un especialista de más de 10 años con la evolución. Entonces, en esta evolución de los pacientes con TOC, normalmente sus obsesiones no son las mismas. Empiezan con un tipo de obsesiones, a lo mejor de limpieza, y después de cierto tiempo ya son obsesiones de duda, de duda patológica, por ejemplo, o obsesiones religiosas, es decir, van cambiando. Pero entonces, algo también interesante es que estas compulsiones inician a lo mejor lavándote las manos, ¿no? Pero a pesar de lavártelas, llega nuevamente el pensamiento de qué tal si no fue suficiente los 5 minutos que tardé en lavarme las manos, ¿no? Y ahora invierto 10 minutos. Y después ya no basta 10 minutos. Ahora compro productos que considero que me van a ayudar a desinfectar más, como cloro, ¿no? Y luego ya me lastimo las manos, ya estoy sangrando, y a pesar de eso, continúo con estas compulsiones. Es decir, las compulsiones en algún momento llegan a ser insuficientes y van creciendo, y van creciendo, y van creciendo en complicaciones y disfunción en general, ¿no? A lo mejor una idea obsesiva de duda, como saber si dejé la puerta de mi casa cerrada, pues empezaba con una vez ir a revisar, que era la compulsión asociada a la duda patológica, era suficiente. Y después ya son 2, 3, después ya me tengo que salir de la escuela para comprobar si mi casa está cerrada. Regresé y siento que a lo mejor no vi bien, que a lo mejor no revisé lo suficiente y me tengo que regresar. Y claro que hay deserción escolar, abandono físico, ¿no? Porque muchos pacientes tardan mucho tiempo, invierten ya más de una hora, ¿no? O por ejemplo, ideas obsesivas de simetría, ¿no? Como el no pisar una raya en los losas, ¿no? Como en mosaicos. Y la ansiedad es como, si yo la piso va a pasar algo malo, ¿no? O sea, si yo piso una raya, va a morirse alguien o me van a dar una mala noticia. Y entonces pueden inclusive no poder salir de su cuarto, ¿no? O no salir de algún lugar en donde están por miedo a que esto vaya a ocurrir, ¿no? Y si ocurre, pues viene esta ansiedad como por mi culpa. Y obviamente puede haber muchas coincidencias, y en alguna de esas coincidencias puede reforzar tu idea, ¿no? Que en algún momento pisaste, normalmente tienes que pisar cuadros pares o impares, y alguna vez pisaste un impar, o algo que también sucede, por ejemplo, levantarte con el pie derecho, ¿no? Hay mucha gente que lo toma muy, pues ya muy real, porque le genera mucha obsesión y cree que si no se levanta con el pie derecho, su día va a ser muy malo. Y como siempre hay días malos, porque somos seres humanos, puede reforzar esta idea, ¿no? Y después, no, es que sí pasó, y refuerza como esta obsesión y esta ansiedad relacionada como esta obsesión, ¿no? Entonces, o contar tus palabras, ¿no? Necesito contar a tal número antes de hacer tal actividad, y si me equivoco, tengo que volver a empezar, ¿no? A lo mejor tengo que contar hasta el 500 antes de salir de mi cuarto, ¿no?
y a lo mejor llevo en el 400 y perdí la cuenta, algo me distrajo y tengo que volver a empezar, ¿no? Y hay pacientes que tardan en bañarse 3 horas, 4 horas, porque a lo mejor se lavan algo, se enjuagan y le cae una gotita en algún lado y otra vez hay que bañarse y otra vez hay que repetirlo. Y obviamente generan un desgaste muy importante. Los trastornos obsesivos compulsivos son de los diagnósticos más refractarios a tratamiento, más difíciles de tratar. Y ha sido como esta búsqueda de ayuda por la dificultad de los pacientes, que es de las pocas enfermedades mentales que tiene psicocirugías. Entonces, en el núcleo caudado hacemos una cirugía, una resección en pacientes con TOC refractario para tratar de disminuir las obsesiones, porque hay pacientes que llegan a ser muy graves, muy graves y muy incapacitantes. Puede haber riesgos y obviamente puede haber cambios en otra cosa, pero para ponerlo como una alternativa de tratamiento es porque realmente es un paciente que lo amerita. Inclusive hay pacientes que a pesar de la psicocirugía no llegan a remitir las obsesiones ni compulsiones, ¿no? Es de las enfermedades que también requieren llegar a la dosis máxima de medicamentos. E inclusive, creo que alguien lo puso en su diapositiva, que requiere dosis supraterapéuticas. Entonces va a ser común que ustedes reciban a un paciente con trastorno obsesivo compulsivo Rosa Isela. Sí, doc, presente. Ah, ok. ¿Tú expusiste? No. Ah, ok. ¿Cuál es la dosis máxima de sertralina, doctora? La dosis mínima efectiva de sertralina, la dosis máxima de sertralina. Sertralina, bueno, se iniciaba, por ejemplo, con 40 y se podía ir aumentando de manera gradual. Y si no mal lo recuerdo, era 100 miligramos o 80. No, doctora. Entonces, normalmente en un paciente con TOC, bueno, la dosis mínima efectiva de sertralina son 50 miligramos, la dosis máxima son 200 miligramos. Son pacientes que normalmente adelantaríamos el aumento de dosis más que en otros pacientes, ¿no? Platicábamos que normalmente los cambios de dosis son cada 4 semanas, ¿no? Como esperar su respuesta terapéutica, pero como sabemos que el TOC con dosis bajas no funciona, con ellos podemos adelantar y a lo mejor hacer cada 15 días ajuste de tratamiento. Y a lo mejor un paciente con depresión empezarías con 25 miligramos en los primeros 4 días, subirías a 50 miligramos al 5.º día y a las 4 semanas, si no hay una respuesta favorable, subes a 100 miligramos, ¿no? En un paciente con TOC, tal vez iniciarías con 25 miligramos los primeros 3 días, después subirías a 50 miligramos por 15 días y a los 15 días ya subirías a los 100 miligramos, entendiendo que son pacientes que requieren dosis más altas. Y quizás si les llega un paciente con dosis de sertralina de 300 miligramos, pues ustedes puedan decir, oye, este doctor no sabe porque le está dando más de la dosis máxima efectiva. Ah, pero mira, el diagnóstico es TOC, ¿no? Y normalmente son pacientes que van a requerir más de un tratamiento, o sea, más de un medicamento, porque normalmente solemos potenciar el efecto de los antidepresivos, ISRS y SRNS, con algún otro tipo de medicamento, como antipsicóticos, como neuromoduladores, como benzodiazepinas, para paliar un poquito más los síntomas obsesivos. Entonces, eso es importante. Lisette. Buenos días, doctor, presente. ¿Cómo estás, Lisette? Yo creo que bien. Ok. ¿Qué entendiste del trastorno dismórfico corporal? Pues trastorno dismórfico corporal, yo lo entendí como esa percepción que una persona tiene sobre sí mismo, que tiene a asociarla con imperfecciones o que cierto tipo de detalles puede ser negativos o hacia su persona. Quiere decir que pequeños detalles o imperfecciones, por muy minúsculas que sean, las personas van a notarlos y van a empezar como que en su mente van a tratar de
de juzgarlo, de criticar esas imperfecciones, a pesar de que sean muy mínimas. También se mencionaba que se asociaba con la dismorfia muscular, es decir, de que puede existir cierta cantidad disminuida de la masa muscular y eso probablemente también le afecta a la persona. Cuando yo lo asociaba también un poco de baja autoestima, aunque probablemente sea una idea errónea, ya que pues normalmente pues podría asociarse con lo de trastorno disfórmico a una afección de la vida personal del paciente. ¿Todo bien, doctor Omar? Veo que anda aventando algo, ¿no? Sí, doctor, es que había una mosca ahí en la zona. Ah, ok. ¿Por qué sería importante atender a alguien con trastorno dismórfico corporal, doctora Lisette? Porque como normalmente ya lo había mencionado, pues muchos de estos trastornos causan ansiedad en la persona y a su vez pueden afectar su vida cotidiana, tanto en la vida social o laboral, y por lo tanto esto puede seguir como que no puede darle una buena calidad de vida a la persona. Entonces yo supongo que al generar esta ansiedad, pues se necesitaría tratarlo. ¿Cuál sería, que lo hizo muy general, doctora, todas las enfermedades pueden tener complicaciones en todos los ámbitos de la vida, pero cuál sería como la complicación más grave de un paciente con trastorno dismórfico corporal? Si no mal recuerdo, creo que mencionaron las ideas suicidas o los intentos de suicidio, ya que representaban pues un porcentaje del 9%, me parece, que lo expusieron, pero esas serían como que una de las más relacionadas. Pues el suicidio puede estar relacionado a muchas cosas, o sea, no es como tan específico del dismórfico corporal, pero gracias por su participación. Es Lisette Estefanía Godoy. Presente, doctor. Ah, usted puso, ¿verdad? Sí, así es. Ok. José María. Presente, doctor. Ok. ¿Cuál crees que sea la consecuencia, una de las consecuencias más graves de un paciente con trastorno dismórfico corporal no medicado? Tal vez desarrollar algún tipo de afectación como, bueno, autolesionarse o también algún cambio en la conducta pues alimentaria para poder adecuarse a esa idea que tiene o recuperar esa idea de esa dismorfia que tiene el paciente. ¿Mencionó qué, doctor? ¿Trastorno de alimentación o cómo? Un cambio, sí, en la Por ejemplo, conducta alimentaria. Por ejemplo, bueno, no sé si sea, bueno, lo más típico como un trastorno, como, bueno, cuando el paciente sienta que, bueno, no sé si, bueno, me estoy confundiendo o podría ser un caso como de anorexia o de algunos de ese tipo de trastorno. doctor. Froilán. Hola, presente. Hola, Froilán, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ok, ¿estás de acuerdo con José María? Sí, porque podemos llegar a como el trastorno de anorexia si nos sentimos, o sea, el paciente se siente gordo, flaca. No, me confundí. Bueno, un ejemplo puede ser cuando una paciente delgada, muy delgada, se siente un poco llande y deja de comer por intentar estar más flaca, mientras se ve en el espejo que está más gordita. Gracias, doctor. Rodrigo Ulises. Yo, doctor. Buen día. ¿Tú expusiste? No. Sí, también, doctor. Ah, ok. Dulce Rosario. ¿No vino? Dulce Rosario. Sí, doctor, ¿me escucha? Ah, ya. ¿Cómo estás, Dulce? Un poco enfermo. Yo pensé que despertando. ¿Tú estás de acuerdo con Froilán y con... ¿Y con quién? ¿Con José María. José María? Pues yo estoy de acuerdo que este trastorno podría generarle a la persona problemas físicos
Es decir, que esta persona intente autolesionarse porque no está feliz con su aspecto físico. También estoy de acuerdo con que puede llegar a tendencias suicidas, puede tener otros pensamientos de agresión, que pueden ser un poco más persistentes hasta lograrlo por no tener esta apariencia óptima o la que desea. Y lo que me pareció algo interesante, que me parece que no lo mencionaron, que dijo José María, que fue esto de que podría tener trastornos alimentarios. Yo creo que podría ser una posibilidad de que el paciente llegue a tener estas conductas alimentarias con tal de conseguir la aprobación física de él mismo para obtener el cuerpo deseado. Entonces, bueno, él marcó este punto, pero pues sí me parece como interesante que sí puede ser posible por parte de los pacientes para poder adquirir pues, este complejo físico deseado por parte de ellos. Gracias, doctora. José Miguel. Sí, doctor, presente. No te veo. ¿No se ve? No te veo. Todos los compañeros han estado mal, pero bueno, quiero preguntarte a ti, solo me respondas sí o no, si estás de acuerdo con lo que han dicho tus compañeros. ¿O tú tienes un punto de vista diferente? No, sí estoy de acuerdo, doc. Perfectísimo. Carlos Maximiliano. Sí, doc, presente, buenos días. Te veo, ¿dónde estás? Pues yo ando aquí internet. Disculpe el ruido del fondo, es que mi vecino anda con su música. Ok, ¿estás de acuerdo con tus compañeros? ¿Tienes Sí, un doc, punto de vista diferente? bueno, yo podría agregar que también otro de las esferas que se puede estar afectando puede ser en la cuestión social, a la hora de relacionarse, ¿no? Porque por lo regular en la dismorfia hay como una sensación de que la persona es inadecuada para otras personas, entonces podría estar afectando esa área, ¿no? Ok, doctor. Alessandra. Sí, doctor, presente. ¿Tú estás de acuerdo? Si no, sí, pasamos al que sigue, si no, te escucho. No, Ya yo ni creo sabes ni que qué pregunté, también ¿verdad? estoy de acuerdo. No, sí, A ver qué pregunté, Alessandra. sobre lo que habían dicho mis compañeros de que si estaba relacionado con trastornos alimenticios, que si podría ser una complicación el trastorno alimenticio, y yo creo que sí podría ser también. Mal, doctora. Entonces, Mayra. Tú expusiste, ¿verdad? Buenos días. ¿Tú expusiste? Yo sí estoy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros. La verdad, no escuché nada de lo que dijo Mayra, pero bueno, pasamos a la que sigue. Yeritza. Presente, doctor. ¿Tú estás de acuerdo? Si no, ¿por qué no? Yo solo quisiera agregar algo. Yo creo que el abuso de sustancias podría ser una de las complicaciones más fuertes del trastorno dismórfico corporal. No, doctora. Alan, Rajiv. Presente, doctor. No te veo. ¿Tú expusiste? No. Ok. Sí, no. Es que en cierta parte sí estoy de acuerdo con ellos, pero faltó agregar también lo que es como complicación el aislamiento social de parte del paciente, podría ser también. Bueno, es que quizás no están entendiendo la pregunta. Lo que pregunté es cuál sería como la complicación más grave, como de las más graves específicas de este trastorno. Porque si me dicen suicidio, pues también una depresión, también una esquizofrenia, un trastorno bipolar, no solamente los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Si me dicen autolesiones, también no es algo específico, no nos está ayudando con el diagnóstico. Si te llega alguien con autolesiones, no vas a decir, es TOC, ¿no? Es dismórfico corporal. Entonces, no niego que consuman sustancias y las comorbilidades, sino
trato de ver si entienden lo que representa el padecimiento, cuál sería una consecuencia, ustedes como médicos a qué se enfrentarían, que podrían justamente sospechar el diagnóstico, y eso. Entonces, pues es que pues todos me dicen que sí, que sí, y o sea, lo entiendo, pero no va en relación a lo que estoy, a lo que estoy como preguntando como tal. No sé si me entiende, Isala. Sí, Doc, pero es que ya... Bueno, sí le Perfecto, se entendí, pasó tu pero... oportunidad. José Rafael. Buenos días, doctor, presente. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, doctor, gracias. ¿Tú tienes alguna respuesta diferente? No sé si usted se refiere, por ejemplo, a casos, por ejemplo, de vigorexia, de modificaciones corporales. ¿Pudiera ser el paciente que pongan en riesgo su salud? No, doctor. Atsina Mayali, ¿expuso ella? Presente, Doc. Sí, yo expuse. Ah, ok. Ameyali Roxana. Sí, Doc, hola. Está durmiendo, doctora. ¿Mande? Está durmiendo, doctora. Perdón por despertarla. No, no, no me estoy durmiendo, estoy enferma también. Ok. ¿Tiene una respuesta diferente? Bueno, yo recuerdo haber leído que una de las cosas graves de este dismórfico corporal es el abandono, específicamente o bueno, problemas de desempeño en sí, ya sea en su trabajo o escolar. Igual, es algo muy general. Gracias, doctora. León Raúl. Presente, doctor. Hola, Raúl, ¿estás bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. ¿Tienes alguna respuesta diferente? Sí, yo creo que la complicación más grave y que tal vez podría llevarnos como tal a sospechar esta enfermedad podría ser más que nada como el aislamiento social y la vergüenza propia que podría identificar el individuo, ¿no? Por ejemplo, pues ya vimos ansiedad social, doctor. Pues también generaría aislamiento. ¿O usted cómo ve? Sí, sí generaría aislamiento, pero yo creo que en este caso sería más que nada la vergüenza que podría generar hacia su propio cuerpo y la alteración que éste puede desarrollar. No, doctor. Sandra Amairani. Sí, presente, doctor. ¿Cómo está, Sandra? Pues más o menos. Ok, esperemos que mejore lo que esté pasando. ¿Tiene una respuesta diferente? Pues nada más agregar conforme a lo que habían dicho mis compañeros, pues sí estoy de acuerdo con ellos, pero para mí la consecuencia Ya, pues más grave. con eso me respondió, doctora. Juan Manuel. Presente, doctor. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bien, gracias. Ok, ¿tienes una respuesta diferente? Sí, pero, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Ok, ¿cuál crees que sea como una de las complicaciones más importantes en el trastorno dismórfico corporal que cuando tú veas a ese paciente te hace como sospechar de que pueda hacer ese diagnóstico por eso que tú observas? ¿Y cuál sería como la consecuencia más grave de eso que observes? Y que si estás de acuerdo con lo que empezaron José María, que sí tiene relación con los trastornos de alimentación y han anotado anorexia, vigorexia y trastornos de alimentación. Esas son las dos preguntas. Ok. Bueno, pues yo pienso que no, que los trastornos alimentarios ya son otro tipo de patologías psiquiátricas, y a lo mejor algo que nos podría hacer sospechar es que a los pacientes pueden realizar muchos gastos en productos o en cirugías que Exacto, según doctor. ellos... Felicidades. Entonces, algo importante y una de las consecuencias más graves que pueda tener un paciente con dismórfico corporal es que se ha enfrentado a muchas cirugías plásticas. Y lamentablemente los cirujanos plásticos, pues si te dicen quiero 7 veces mi nariz, le operan 7 veces, ¿no? Nunca preguntan por qué, qué pasa, cuál es el resultado, simplemente es no me gusta, no me gusta, tratan de buscar un cierto estándar que no alcanza a satisfacer porque el problema no es el resultado de la nariz, porque tal vez ni siquiera antes de operarse la nariz tenía un problema, ¿sabes? Porque entonces había una distorsión desde un principio asociado a esa nariz, que no tenía ningún problema,
que a lo mejor pudiera tener algo insignificante, que a las demás personas no era relevante, que pasaba inadvertido, que ni siquiera algo que lo caracterizara. Y como médicos, ustedes se van a enfrentar a eso, ¿no? Como no me gusta esto, no me gusta esto, y gastan algo que es bueno, cuando llegan con nosotros llegan como gastadísimos de todo, y lamentablemente estos procedimientos quirúrgicos pueden generar muchas complicaciones, porque es más de un procedimiento, y te hace sospechar inmediatamente de alguien con trastorno dismórfico corporal, doctor, ¿no? Y también de sus compañeros expusieron muy claramente, dentro de los criterios del trastorno dismórfico corporal, está excluido pacientes que solo vayan asociados a la imagen de su peso, y los trastornos de alimentación son otro clúster. La fisiopatología es más parecida a la de los trastornos de adicción que a los trastornos obsesivos compulsivos, y entonces si solo llega por distorsiones corporales como percibirse con obesidad, con sobrepeso cuando no lo es, y por lo tanto tener conductas asociadas a disminuir eso también de forma exagerada, excesiva, entonces se cataloga como un trastorno de alimentación, ya sea anorexia, ya sea trastorno por atracón, ya sea trastorno por restricción, ya sea bulimia, pero justamente no van encaminados, ¿no? Entonces, puede ser comórbido, puedo tener, aparte de trastorno dismórfico corporal, tener un trastorno de alimentación, pero que si es exclusivamente basado en el peso corporal, no es un trastorno dismórfico corporal. ¿Ok? Muy bien, Juan Manuel, tiene medio punto para su examen cuando nos toque aplicar. ¿Ok? Y valoro las opiniones de todos los demás y entiendo su punto de vista, pero pues creo que con la respuesta de Juan Manuel ustedes alcanzan a entender qué estábamos buscando con esto. ¿Ok? ¿Quién me falta? Me falta otro grupo, ¿verdad? Santo Cristo, creo que es el más grande. Bueno, solo vamos a pasar lista. Alegría Ríos Gabriel. Presente.